Hola, ¿cómo les va? Hoy quería mostrarles o hablarles de uno de los, podríamos decir, de las claves para ser un buen desarrollador de software. Si bien la principal clave es obviamente practicar, practicar, practicar y aprender cada vez más cosas, esto es básicamente como el mantra del desarrollo de software. O sea, todos los desarrolladores de software deberían saber esto y aplicarlo. ¿De qué estoy hablando? De los principios SOLID. Si ustedes, no sé, si lo han escuchado, excelente. Si lo aplican, mucho mejor. Si no lo escucharon nunca, muy mal. Si no lo aplican, mucho peor. Así que, nada, quería justamente contarles un poco sobre esto, si es que obviamente no lo conocen. Acá simplemente busqué un poco de principio Solid y me pareció interesante esta foto que tenemos acá, esta imagen que tenemos acá, donde justamente la idea es de que cada una de las letras de Solid, o sea, de sólido o consistente, hacen referencia a algún tipo de forma de aplicar algo. ¿Sí? O sea, de cómo podemos programar, en el caso de la programación orientada a objetos, cómo podemos programar mejor y cómo deberíamos aplicar la programación. Si bien no voy a empezar necesariamente por la primera, por la S, y obviamente no me voy a poner a explicar o no quiero dar una clase de teórica de esto, sino que quiero que veamos justamente cómo implementarlo. Quiero arrancar con la O, que es Open Close, es el principio de abierto y cerrado, que para ser bien cortito lo que dice es que cualquier módulo de software o cualquier software, sea una clase, sea un método, lo que fuese, lo que necesita es, o lo que debería hacer es, estar abierto para ser extendido, o sea que pueda modificarse o crecer de forma simple sin necesidad de tener que recompilar todo o hacer cambios drásticos o dramáticos a la solución cada vez que nosotros queremos agregar o remover algo, pero que sea cerrado a modificaciones. O sea, que quiere decir que no necesariamente podamos modificarlo de forma externa, por ejemplo, y podamos hacer cualquier cosa. O sea, que tenga solidez en lo que está queriendo hacer, pero que no necesariamente requiera modificar toda la solución cada vez que necesitemos hacer algo nuevo. Y para ver eso, probablemente el ejemplo que normalmente se usa, o por lo menos uno de los tal vez más fáciles de entender, es si nosotros tenemos, por ejemplo, una aplicación en la cual tenemos diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, rectángulo, círculo, ¿sí? Y tenemos una clase que lo que hace es dibujar esos rectángulos o esas formas y obviamente vamos a querer que dibuje o que pasándole alguna de las formas que tenemos sepa cómo dibujar estas formas y pueda dibujar las formas en la pantalla o en la consola o donde nosotros querramos. Entonces, en este caso no tengo absolutamente nada, obviamente están completamente vacías las clases, ¿sí? Solamente como para entender cómo funciona. Sí tengo la función dibujar y tengo obviamente también dos funciones, que es dibujar rectángulo y dibujar círculo, en la cual podríamos tener el código que dibuja el círculo, que dibuja el rectángulo y demás. Finalmente, en la clase, en este caso program y la función main, lo que tenemos es una lista de diferentes objetos, esto como para simplificarlo un poco, y lo que hacemos es crear una instancia de la clase dibujador, esta que tenemos acá arriba, y pasarle la lista de esas formas y obviamente esperar que se dibujen. De nuevo, la idea no es hacer el dibujo, o sea, no es hacer que esto se dibuje, sino entender un poco este principio en particular. Entonces, si nosotros abrimos la clase dibujar, perdón, la función dibujar, estamos obteniendo una lista de objetos en este caso, lo cual ya nos debería empezar a hacer tal vez algo de ruido, porque si son formas, tal vez empezaríamos a buscar la forma de no necesariamente utilizar object. Y luego por esa lista lo que hacemos es obviamente recorrer la lista y tratar de llamar a cada una de las funciones que tenemos acá abajo dependiendo del tipo de forma que queramos dibujar. Entonces lo que tenemos es por cada una de las formas, verificamos de qué tipo es, si es por ejemplo de tipo círculo, ya vamos a dibujar círculo, pasamos a esa forma y obviamente la función dibujar círculo dibujaría el círculo. ¿Sí? Probablemente
si les parece rebuscado, si les parece extraño, van por buen camino porque claramente no es la mejor forma de implementarlo. Y justamente va en contra de los principios sólidos, por lo menos de este principio en particular. Y el punto es, por ejemplo, supongamos que yo quisiera agregar una nueva forma, ¿sí? Supongamos que quisiera agregar una nueva forma, por ejemplo, vamos a decir public class triángulo, ¿sí? Tenemos nuestro triángulo haciendo referencia a todo lo que pudiese llegar a tener ahí adentro ese triángulo. Vamos a hacerlo un poquito más simple. Y quisiéramos obviamente hacer que ahora nuestra clase dibujador dibuje triángulos. Probablemente lo que vamos a necesitar es otro else-if y la forma, y vamos a ver el tipo que tiene y si este tipo es del tipo triángulo, ¿sí? Haremos lo que haya que hacer acá para llamar al triángulo, lo cual nos va a forzar a de nuevo crear una función más y ver cómo dibujamos y demás. Entonces ya estamos rompiendo esto del principio este que estábamos viendo, de open close, en el sentido en que cada vez que nosotros agregamos un elemento externo, ¿sí? Esta función es totalmente afectada y necesitamos modificarla por completo, por lo cual genera un problema, ¿no? O sea, imaginemos, hay un ejemplo que se usa mucho de nuevo junto con esto, que es, supongamos que nosotros quisiéramos vender estas clases por separado, en un assembly por separado, en un producto por separado, y el dibujador, o esto que maneja el dibujador por separado, de alguna forma estaríamos acoplando los dos elementos o los dos componentes, porque uno no podría funcionar sin el otro, y cada vez que nosotros agregásemos una nueva forma para poder ser dibujada o para tenerla disponible, tendríamos que también actualizar esta función y todos sus componentes alrededor para poder proveer esto. Entonces claramente no funciona. Entonces el siguiente paso probablemente, para acercarnos un poco más a esto, a esta idea de open close, podríamos decir, bueno, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, una clase abstracta? O si no estamos muy familiarizados con eso, vamos a poder hacer, por ejemplo, una interfaz. Entonces le vamos a decir iForma, ¿sí? Y no le vamos a poner nada por acá, simplemente vamos a implementar iForma en todos los elementos que tenemos, ¿sí? Entonces, de esta forma, en vez de obtener un object, ¿sí? Podemos decirle, bueno, vamos a obtener un iForma, ¿sí? Y esto nos va a dar todas las formas posibles, como para poder manejar, o digamos, si tuviésemos que agregar una nueva, no necesariamente estamos agregando un tipo en particular, sino que tenemos algo, digamos, ya tenemos un elemento en común que podría estar, por ejemplo, esta interfaz en un componente en particular en el cual estos dos consumen, y obviamente al agregar una nueva forma no necesariamente estamos modificando la interfaz, y podríamos no necesariamente, si hacemos un paso adicional, no modificar el dibujador. ¿Qué quiero decir con este paso adicional? Obviamente esto de usar la interfaz no necesariamente nos ayuda en absoluto. O sea, seguimos estando con el mismo problema. Porque cada vez que nosotros necesitemos agregar un nuevo elemento, o agregamos una nueva forma y queremos dibujarla, vamos a tener que volver a verificar si esto es un triángulo, si esto es un rectángulo, un círculo y demás. Entonces, esto se soluciona muy fácil. De nuevo, probablemente ustedes lo hacen de forma natural, pero no le habían puesto un nombre. Y tampoco quiere decir que esto representa el principio open close, o digamos que lo representa como la única forma de implementarlo, sino que es una forma o una aproximación. Entonces, en vez de nosotros llevar la funcionalidad de dibujar a la clase dibujador, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a llamar o vamos a crear una función, ¿sí? Dentro de la interfaz, o sea, como modo de firma. Lo vamos a implementar en todos los casos, ¿sí? Y lo que vamos a esperar es simplemente que
cada vez que alguien implemente un nuevo objeto, o sea, una nueva forma, también implemente el modelo o la forma en la cual se dibujaría. Obviamente a esto le podríamos inyectar, por ejemplo, el punto de salida, por ejemplo, no necesariamente una interfaz gráfica, no necesariamente, o podría ser, por ejemplo, una consola, podría ser una salida por impresora. Digo, la idea es que podemos empezar a inyectar otra funcionalidad, pero el conocimiento de dibujar, uy, le puse dibujar, vamos a ponerlo bien, el conocimiento de dibujar estaría en cada una de las formas, ¿sí? Y esto de alguna forma va a estar asociado con otro principio, pero que lo vamos a ver en otro momento. Así que ya tenemos esto, ¿sí? Ya tenemos esta implementación. Entonces, en vez de tener que hacer esto y tener que andar verificando, nosotros ya sabemos que la forma que estamos queriendo ejecutar tiene de por sí la función dibujar, por lo tanto podemos borrar todo esto y nuevamente si nosotros quisiéramos agregar una forma más, por ejemplo, vamos a ponerlo, no sé, cuadrado. Si quisiéramos implementar cuadrado, entonces nosotros podríamos seguir pasándole cuadrado. Esto es una, vamos a decirle que es una lista de iformas. Entonces le vamos a decir triángulo y cuadrado. Entonces podríamos pasarle todos los objetos que necesitemos y obviamente se van a seguir dibujando por más que sigamos incrementando las formas o las posibilidades de dibujar. De nuevo, en este caso particular que tenemos acá, ya respetamos de alguna forma este principio porque hemos agregado un nuevo elemento y sin embargo no hemos tenido que tocar absolutamente nada de esta otra función y dentro de esta clase. Entonces, claramente en este caso estamos respetando este principio. Como les decía al principio, o hace un ratito, no necesariamente quiere decir que esta es la forma de solucionar o de aplicar este principio. O sea, esta es una forma para un caso específico o para generar una solución en particular. Pero claramente se acerca y cubre esta idea de open close, la O de Solid. Así que la próxima vez que ustedes quieran mejorar un poco el código, y si es que todavía no lo están haciendo, simplemente es tratar de aplicar estos tipos de conceptos y van a obtener un mejor resultado en su código y un mejor resultado a futuro cuando tengan que darle mantenimiento a este código. Así que nada, espero que les guste, espero que les sirva y ya saben, ¿no? Suscribirse, like y todo ese tipo de cosas que ayudan. Así que nada, eso. Nos vemos la próxima. ¿Sí? Chao.